Señores y señoritas, muy pero que muy buenas tardes. Sean todos ustedes bienvenidos y bienvenidas a otra clase de historia. Soy tu profesor Víctor Urbina y estamos aquí con el tutor Luis Miguel. Estamos con el tutor Luis Miguel. ¿Qué día estamos ya? Estamos 9 de febrero del año 2023 en nuestra decimocuarta semana. O sea, 4 semanas más y esto se acaba. Yo espero que les vaya muy bien, por cierto, ojalá ya su primer examen, ¿verdad? Este día domingo. Y bueno, creo que tengo que tomar una fotocaptura rápidamente, porque si no después me olvido. Y, y- y creo que no lo he hecho en este salón, no se me está olvidando. ¿Cómo están, chicos y chicas? Vamos a dejar en el chat. Muy buenos días a las personas, buenas tardes a las personas que nos están saludando por el chat. A Domínguez, Mestas Carla Alexandra. Muy, pero que muy buenas tardes para ti. Y a cada uno de ustedes. ¿Qué tal? ¿Ya se sienten listos? ¿Se sienten listas para dar su primer examen aquí en la plena cosa de locos? Muy buenos días, Andrés Fernando Paniagua Pacaya. ¿Cómo está? Buenas tardes, me lo pasa bien en la mañana. Ahí les he pasado el PowerPoint, el PPT de esta clase, así que ya por ahí ustedes lo revisan, lo ven, se lo vacilan. Y nosotros nos tenemos que ir para este lado de acá. Bueno, vamos a... Esta clase es de 2 horas, ¿verdad? Yo no sé por qué. Lo que pasa es que ayer a mí me toca dictar 3 horas. Así que esto tenemos que desarrollar todo en 1 hora y 50 minutos y hay que hacerlo de la mejor manera. Bueno, ya te pasé el PowerPoint, así que ahí tú te lo puedes descargar y puedes ver, pero en esta clase vamos a ver desde lo que sucede inmediatamente después de la firma del Tratado de Ancón hasta el gobierno de Augusto B. Leguía. Bueno, entonces, lo que ocurre es segundo militarismos, damas y caballeros, ¿sí? Segundo militarismo, eso es lo que ocurre. A este periodo también se le conoce como el de la reconstrucción nacional, eso ya lo vamos a ver más adelante. Va a venir el primer gobierno de Andrés Avelino Cáceres, que realmente va a ganar las elecciones así como que de lejos. Ya te voy a explicar por qué. Te invito de manera bastante seria, y, o sea, no por seria significa así, con el ceño fruncido, ¿no? Sino de que te tomes en serio esto, pero vale la pena que estudies esto. Esto es el contrato de Grace, ya lo vamos a explicar en clase. Luego, esto se firma durante el primer gobierno de Andrés Avelino Cáceres. ¿Y cómo es que de alguna manera el contrato de Grace permite en buena medida y en buena parte la reconstrucción nacional? Porque ya sabes, el Perú está bastante maltrecho luego de la guerra. Luego viene el amigo de Andrés Avelino Cáceres, que es Remigio Morales Bermúdez, lamentablemente se muere en el 94. Y el segundo gobierno de Cáceres es bastante breve, corto e irregular. Por esa razón, le van a dar un golpe de Estado. Razón tampoco les faltaba, ¿no? La coalición nacional, ya vamos a ver todo esto en clase. Y es así como se da el segundo gobierno de Nicolás de Piérola. Recuerda que el primer gobierno de Piérola se da durante la Guerra del Pacífico, que es una cosa así de locos. Vamos a ver qué cosas se hicieron durante este segundo gobierno de Nicolás de Piérola. Este cuadro está bastante chévere también porque te va a dar por zonas qué cosa es lo que se está extrayendo como materia prima del territorio, ¿no? En el norte petróleo, en las haciendas azucareras del norte también caña de azúcar, por ahí en Ica tipo algodón, lana de alpaca, de llama, de vicuña en el altiplano, caucho en la selva y minerales obviamente en la sierra. Luego de eso vamos a hablar de la República Aristocrática. Jorge Basadre le va a poner así porque esta gente realmente se va a computar, se van a alucinar nobles, o sea, se van a comportar como si realmente fueran nobles. Aunque los historiadores en la actualidad prefieren llamarlo la república oligárquica, que es un término, digamos, más exacto, porque, o sea, lo de república aristocrática tiene que ver más con los aspectos de tipo social y de mentalidad, ¿no? De esta gente. República oligárquica es un término más exacto que puede ayudar mejor a su mejor comprensión. Vamos a ver estos presidentes que básicamente son la segunda generación del Partido Civil. El primer gobierno de José Pardo Barreda y también el de Augusto B. Leguía, sí, eso lo vamos a ver acá. Ahí tenemos los tratados donde Leguía va a tratar de alguna manera de cerrar las fronteras, ¿no? Con Leguía es uno de los presidentes con los que más territorio, técnicamente hablando, hemos perdido. Técnicamente porque realmente los territorios que vamos a ceder, no había población peruana en esos territorios. O sea, no se podía decir que perdimos territorios o nunca hemos estado. Una cosa así. Bien, luego viene el gobierno de Pan Grande, también conocido como el gobierno de Billingswood.
cómo va a ser derrocado por el gobierno de Óscar R. Benavides, y así llegamos al último presidente de la República Aristocrática, que vendría a ser José Pardo Ibarreda en su segunda versión, que es aquí donde se va a dar la jornada laboral de 8 horas a nivel nacional. Por cierto, ¿se me escucha bien? Me avisan ya, pues se tiene que escuchar claro. Luego de esto, vamos a ver el gobierno de Leguía, el oncenio de Leguía, cómo él va a denominar a este gobierno la Patria Nueva. Y bueno, ¿qué significa en términos históricos para el Perú, en términos políticos? Es en este periodo donde aparece el Partido Aprista, el Partido Comunista Peruano. Es aquí también donde se firma el Laudo de París, ya vamos a ver la importancia y la relación que hay con eso. Y también, de alguna manera, se siguen firmando tratados y entregando territorios. Para el caso de Colombia, todo lo que ves en amarillo y en rojo, bueno, ya era de Colombia. El trapecio amazónico se va a entregar y a cambio de eso ellos nos van a entregar la zona de Sucumbios, que ya no nos pertenece tampoco, pero en teoría eso es lo que van a entregar. ¿Y cómo es que se zanja el tema del Tratado de Ancón en el gobierno de Leguía con el Tratado Rada-Gamío-Figueroa Larraín o Larraín? ¿Cómo es que va a llegar a su fin este gobierno, que justo coincide? O sea, lo mínimo que puedes aprender, ¿no? Pues estaba conversando con unos estudiantes en la clase presencial que tengo el día de ayer y me decían, pucha, sí, pues no, para la gente que le toca 5 preguntas en historia, no era un montón de temas, es que son, justamente, ya te he dicho, sácale provecho a eso porque a ti no te van a preguntar cosas muy específicas, sino más bien generalidades, cosas muy resaltantes. Entonces, la principal causa para la caída del oncenio de Leguía es el famoso crack del 29, la caída de la bolsa de valores en los Estados Unidos, ¿no? Y consecuencia de eso surge el tercer militarismo en el Perú. Es lo mínimo de lo mínimo que puedes recordar. Aquí está la línea del tiempo en relación a historia universal. Y bueno, nosotros nos vamos. ¿Qué me dicen? Nosotros nos vamos para acá. Obviamente tú tienes que estar aquí, ¿no? Tú tienes que estar aquí y nosotros vamos a arrancar la clase de una buena vez. Pero jóvenes y señoritas, entonces, desde el segundo militarismo hasta el oncenio de Leguía. A este parte, a este periodo de la historia se le conoce como el periodo de la reconstrucción nacional. Y allí tienes un texto, un trocito, un cachito del texto del discurso del Politeama, que si no lo has leído, deberías de leerlo. Muchas de las cosas que dice Manuel González Prada luego de la guerra contra Chile todavía se pueden aplicar a la actualidad, cosa que es bastante preocupante, porque, o sea, ¿cómo es posible que las mismas críticas que él haga hace ya, cuánto, casi poco más de 100 años, todavía se sigan pudiendo utilizar para criticar a los gobiernos actuales? O sea, no solo este, ¿no? Sino los anteriores. Es una cosa de loco. En ese texto él va a identificar a una parte de los culpables, ¿no? De la pérdida de la guerra del Pacífico. Porque a veces uno tiende a echarle la culpa al otro, ¿no? O sea, dicen, ¿no? La guerra del Pacífico, sí, que se muere Chile, que de esto, o el otro, ¿no? Pero loco, loca, o sea, en primer lugar, ni tú perdiste esa guerra, ni yo la perdí, ni siquiera nuestros padres o nuestros abuelos. En segundo lugar, claro, eso desde el punto de vista nacionalista, ¿no? Pero realmente, ¿por qué se perdió esa guerra? Bueno, acá Manuel González Prada dice, la mano brutal de Chile despedazó nuestra carne y machacó nuestros huesos, pero los verdaderos vencedores, las armas del enemigo, fueron nuestra ignorancia y nuestro espíritu de servidumbre. Y sigue diciendo, porque esto, como te digo, son 2, 3 líneas nada más de un discurso un poco más largo. Bueno, entonces, ¿qué es lo que viene? A modo de introducción, luego de la firma del Tratado de Ancón en 1883, donde se entrega a perpetuidad Tarapacá y por 10 años Tacna y Arica, se inicia en nuestro país el segundo militarismo que va hasta 1895. El segundo militarismo se encuentra dentro del periodo denominado como la Reconstrucción Nacional, y la Reconstrucción Nacional va hasta 1899. Bien, por aquí hay un texto, justamente es un poco más extenso. em, pero sí, vale la pena que por ahí lo revises, lo leas, porque él va a señalar, ¿no? Justamente Manuel González Prada a los responsables, según él, de la derrota o de la pérdida en la Guerra del Pacífico, y básicamente le va a tirar el ganso a la clase dirigente, a la clase política, económica de ese país, de ese momento en el país, porque en vez de dedicarse a tener realmente un proyecto nacional,
pucha, se andaba mirando el ombligo, ¿no? De verdad que no, yo no sé, uno estudia el tema y uno dice, pucha, Piero dándole golpe de estado a Prado, a Miguel Iglesias dándole guías al ejército chileno para que capturen a Cáceres, y un montón de cosas más que realmente uno dice, pucha, que con razón, ¿cómo no vamos a perder esa guerra? ¿No? A 3 minutos o 2 minutos puedes escuchar esta especie de introducción que nos va a meter justamente a este periodo que vamos a analizar inmediatamente ahora. Tacna y Arica quedaban en posesión chilena durante 10 años. Al cabo de los Tacna y Arica quedaban en posesión chilena durante 10 años, al cabo de los cuales un plebiscito decidiría si quedaban en poder de Chile o retornaban a nuestro país. La guerra implicó la pérdida de los yacimientos de guano y de salitre, de guano temporalmente y de salitre perpetuamente. Dado que el Perú había sido un país que su Estado sobre todo, había vivido del guano y el salitre, entonces la economía, sobre todo del Estado, la economía pública, como dicen los economistas, quedó destruida. Hubo que reconstruirla prácticamente desde sus cimientos. El impacto más notable de la guerra con Chile es el haber comprobado, constatado que no éramos lo que pensábamos. Es decir, pensábamos que ya de alguna manera habíamos ingresado a la modernidad, lo que significaba la creación, funcionamiento de un Estado nacional, significaba también la operatividad de una economía de mercado, finalmente que también había echado raíces entre nosotros la ciencia y la tecnología. Pero la guerra nos sorprendió. Curioso cómo termina esa reflexión el historiador Yepes, porque dice, o sea, la guerra nos sorprendió y de verdad, ¿no? O sea, de verdad que dan pena, vergüenza ese tiempo porque, o sea, ¿cómo te va a sorprender? ¿Cómo lo va a sorprender, no? O sea, el gobierno chileno en ese entonces había comprado dos acorazados, tenían 4 fragatas, 2 corbetas. Realmente era un ejército profesional. Una de las cosas que no les comentaba de las anécdotas que se pueden contar de la Guerra del Pacífico es que vienen periodistas del extranjero ya cuando el ejército chileno estaba ya en el Perú. Y entonces le preguntan, si no me equivoco, es a Patricio Lynch, le van a preguntar, que es el que se encarga de la campaña también en Lima. Le van a decir, o sea, ¿cómo es posible, no? O sea, ¿cómo es posible que dos países tan grandes, con tantos recursos, con tanta gente, como lo era Perú y Bolivia, finalmente terminen perdiendo la guerra, ¿no? Y entonces se cuenta de que el general chileno le dice, bueno, ¿quieres una respuesta? Pues visita los campos de heridos del ejército chileno y luego visita los campos heridos del ejército peruano y pregúntales por quién pelean. Entonces, cuando este periodista va a la parte de los heridos chilenos, les pregunta, pues, ¿no? ¿Por quién peleas tú, no? Entonces, les dicen los heridos soldados chilenos, yo peleo por Chile, yo peleo por mi país, yo peleo por mi nación, por el gobierno de Chile, yo peleo por Chile. Todos pelean por Chile. Entonces cuando van a la parte de los heridos del ejército peruano, una de las primeras cosas que nota el periodista es que no le entienden, porque la mayoría de los heridos hablan quechua, o sea, no hablan castellano. Y los pocos que entienden la pregunta que les hace, responden, bueno, yo peleo por el general Cáceres, yo peleo por el general Bolognesi, yo peleo por Pierola, yo peleo por el general Perú, es una de las respuestas, ¿no? Entonces, cuando Manuel González Prada hace estas acusaciones, él obviamente las va a decir porque justamente, ¿quiénes son los responsables, no? O sea, porque alguien tiene que hacerse responsable de esa pérdida y no le vamos a echar la culpa al que ganó, ¿no? O sea, es como, no tiene sentido eso, porque lo que tiene sentido más bien es preguntar qué estábamos haciendo nosotros. Y lo que te decía, ¿no? Creo que a ustedes no sé si les decía, pero si el coronavirus, ¿no? Y todos hemos sido afectados de una u otra manera, algunos de una manera mucho más grave que otros, pero si el coronavirus fuese un ejército extranjero, otra vez hubiésemos perdido la guerra, ¿no? Porque nos agarró y no éramos lo que pensábamos que éramos, como dice el historiador Yepes, ¿no? O sea, nos faltaban instrumentos médicos, la burocracia no permitía que se pueda comprar oxígeno de manera rápida,
y una serie de males. Y una vez además que se consiguieron los recursos, se destaparon escándalos de gente que se estaban llevando vacunas o pruebas o que estaban destinando el dinero para otras cosas ilícitas, una cosa así de locos, ¿bien? Entonces, todo esto nos debería hacer reflexionar en relación a qué clase de país queremos y qué clase de país necesitamos, ¿no? Y como les dije y les he venido diciendo a todos mis estudiantes, la mejor cosa que podemos hacer es que tú, que yo, que nosotros podamos mejorar como personas. Porque el título universitario no te hace una persona honesta. El título universitario no te hace una persona bondadosa, generosa, empática, buen amigo, buen padre, buen hijo, buen amante, buen esposo, buena pareja. No, no es, el título profesional te faculta para ejercer alguna determinada área del saber y que lo hagas de una manera bien, o sea, bien hecha. Pero eso no te convierte en una buena persona. Tenemos mucha gente que nos gobierna en la actualidad y realmente se ve en muchos casos el desprecio, la desconsideración de lo propio, que es lo nuestro. Y no hablo de la tierra, hablo de la gente, bien, desde el norte del país hasta el sur del país cómo es que durante este primer civilismo y de hecho durante toda la República Aristocrática o durante toda la etapa de la vida republicana, mejor dicho, hay un desprecio sistemático, por ejemplo, a la población campesina del Perú. Porque ya Velasco lo ha dicho en su discurso, no son indios. Indios, el que vive en la India. Bien, son campesinos, son peruanos, son ciudadanos. Y es algo que tenemos que comenzar a entender tienen su propia realidad, tienen sus propios rollos, pero lo ideal sería justamente sentarnos y escuchar. Entonces, como tú no estás en el gobierno, ni yo tampoco, lo mejor que podemos hacer es cambiar nosotros, porque en la medida en que tú y yo crezcamos, evolucionemos, nos desarrollemos como personas, como gente, como seres humanos, este país también va a cambiar, porque si no, vamos a seguir repitiendo las mismas cosas que ya se vienen trayendo como taras desde tiempos de la fundación de la República. Tú tienes que estar acá, nosotros nos vamos para acá. Así que, a ver, esta etapa de la parte de la clase se le llama la reconstrucción nacional, señoras y señores. Dentro de la reconstrucción nacional está el segundo militarismo, que es lo que surge como consecuencia inmediatamente después de la derrota de la Guerra del Pacífico. Bien, entonces, am, el segundo militarismo abarca a todos estos personajes que tú puedes ver aquí en pantalla. Y bueno, el primero que tenemos es Miguel Iglesias. Bien, Miguel Iglesias es un hacendado de la costa norte, firma el manifiesto o grito de Montán y nadie le hace caso en un primer momento a ese manifiesto. Recuerda en todo caso lo básico. El manifiesto básicamente dice que mientras más tiempo se quede el ejército chileno en el Perú, más destruyen el aparato productivo nacional. Bueno, destruyeron un montón de cosas, destruyeron, quemaron la biblioteca después de haberla saqueado. Ah, destruyeron los ferrocarriles, las haciendas que no querían pagar cupos las terminaban destruyendo, se quedaron durante 3 años. Bueno, cuando Cáceres es derrotado en la batalla de Huamachuco, pero no capturado, finalmente el gobierno chileno termina reconociendo a Miguel Iglesias como presidente del Perú y él termina firmando el Tratado de Ancón. Esto le va a granjear bastantes enemistades y Cáceres va a ser el primero en criticar y decirle vende patria, ¿no? O sea, tú eres ese tipo que ha firmado la rendición ante el ejército extranjero entregando territorio. Bueno, un poco para como que, digamos, lavarse la cara. Durante el periodo de su gobierno, que apenas va a durar 2 años, primero se reabren las instituciones educativas y culturales en el país. La Biblioteca Nacional, que había sido saqueada por el ejército chileno, va a tener como nuevo director a Ricardo Palma, que se va a encargar de enviar cartas para solicitar a varios embajadores y diplomáticos, tanto en el Perú como en el extranjero, que por favor puedan donar libros para repoblar nuestra biblioteca que había sido saqueada durante la Guerra del Pacífico. El ejército chileno vino con listas de libros que tenían que sacar de nuestra biblioteca y aquellos que no estaban en esas listas se les permitió a los soldados llevárselos y aquellos que no se pudieron llevar los terminaron quemando. Entonces Ricardo Palma se le va a encargar esta labor, es un intelectual para allá, en ese entonces un intelectual conocido, famoso. Luego San Marcos va a reabrir
puertas, porque durante todo el tiempo que se quedó el ejército chileno en Lima, en el Perú, San Marcos se negó a dictar clases en señal de solidaridad y protesta. El Colegio Guadalupe sucede lo mismo con el Colegio Guadalupano. Parte de sus estudiantes van a perder la vida en la defensa de la campaña de Lima, la de Guadalupe y el Salesiano, si no me equivoco. Am, sí, 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 se van a encontrar cuadernos de tareas, ¿no? De estudiantes que van a estar presentes en estos combates, como por ejemplo el de Miraflores o el de San Juan. Dicho esto, algo que te podrían preguntar en el examen general, porque a ver, la PRE no lo ha preguntado que yo recuerde, pero por si acaso te lo digo. ¿Quién es el primero durante la independencia en ah, desactivar el tributo indígena? El primero en desactivarlo va a ser San Martín. Cuando él llega, declara la independencia, es San Martín. Luego, ya sabes, San Martín se quita, llega Simón Bolívar, y Simón Bolívar es el que vuelve a reactivar el tributo indígena, porque se necesitaba de alguna manera obtener dinero para defender o para financiar la causa patriota en este territorio. Luego de eso, con el gobierno de Ramón Castilla y producto de los ingresos generados por el guano, se vuelve a desactivar el tributo indígena. Y luego de la pérdida y de la derrota en la Guerra del Pacífico, se vuelve a activar el tributo indígena o la contribución personal. También por ahí vas a encontrar el impuesto a la República. Esto lo que va a ocasionar es un profundo malestar en diferentes sectores de la población, porque no había dinero, había un proceso inflacionario, una crisis económica fea, y entonces el Estado necesitaba recaudar dinero de alguna manera. Lo van a hacer reactivando estos impuestos. En Huaraz, en Ancash, lo que esto ocasiona es que los líderes de las comunidades campesinas van a comenzar a protestar. Y hay dos sujetos, Pedro Pablo Tusparia, Pedro Cochachín, entre otros más, van a enviar un memorial o una carta al prefecto de Huaraz, Francisco Noriega se llamaba. Entonces, en esta carta, en esta petición, en este memorial, van a argumentar básicamente de que las comunidades del Callejón de Huaylas, el Callejón de Conchucos, que son los dos callejones que hay allá en Ancash, no tienen dinero y entonces se les está queriendo cobrar esto del tributo indígena, la contribución personal. Obviamente, como ya hemos visto en clase, cuando tú vas así pacífico, cuando tú vas así todo sano, no te hacen caso, no te dan balón, no te prestan atención. Y bueno, lo que hicieron más bien los prefectos en Huaraz fue encerrar o encarcelar, meter a la carceleta de la prefectura en Huaraz a Pedro Pablo Tusparia y a Pedro Costachín, entre otros líderes comuneros más. Y esto lo que ocasiona es que los campesinos de estos callejones comienzan a llegar a la ciudad de Huaraz en señal de apoyo y protesta para que liberen a sus líderes. Bueno, es que hay que ser, ¿verdad? Bien, bien sano, ¿no? Porque, o sea, puede ser que tengan armas, pero definitivamente la gente descontenta termina siendo más que la gente que termina trabajando en una fuerza del orden, una fuerza armada. Hay un momento donde, o sea, en la prefectura habían como que 50, 60 gendarmes. Eh, ¿Cuántos campesinos ya habían protestando a las afueras de la gendarmería de la prefectura? Más de 1000. Entonces, o sea, por mucho que tengas armas, loco, loca, no la haces, ¿no? O sea, tú son 60 puntas. Las armas, ya te he dicho, no funcionan como en la actualidad, que son automáticas. Todos esos campesinos con picos, palas, trinches. eh, en la prefectura deciden liberar a los líderes comuneros. Cuando la gente ve a sus líderes comuneros, entran en más cólera y toman la prefectura y desde allí se inicia la rebelión de Pedro Pablo Tusparia y Pedro Cochachín. Ahora tú dirás, bueno, profesor, pero ¿y por qué la gente, si ya están liberados sus líderes, terminan entrando en cólera? Lo que sucede es que cuando los liberan, los campesinos se dan cuenta de que dentro de la carceleta los habían golpeado a estos líderes comuneros y además les habían rapado el cabello. En esos callejones, en Ancash, un símbolo de autoridad de estos líderes comuneros es que se dejaban crecer el cabello y se lo trenzaban. Entonces así va a quedar y va a quedar bastante mal, realmente. Lo que va a hacer el gobierno de Miguel Iglesias va a ser enviar un destacamento militar y a punta de plomo pues van a terminar sofocando la rebelión, que es algo muy parecido a lo que hacen en la actualidad.
Luego de esto, lo que se va a dar es que se construye el muelle y dársena del Callao. Eso, por favor, subráyalo en tu separata. ¿Sí? Subráyalo. Profesor, muelle y dársena del Callao, el puerto desde donde se carga o se descarga la mercadería para que salga o venga acá al Perú. Bien, eso es el muelle y dársena del Callao. Dicho esto, recuerda que Andrés Avelino Cáceres va a criticar duramente el gobierno de Miguel Iglesias por lo de la firma del Tratado de Ancón, entre otras cosas más. Y entonces, ¿cómo termina este gobierno de Miguel Iglesias? Y como dice en tu separata, esto termina con la batalla de la Guaripampeada. Bastante anecdótico, porque Miguel Iglesias envía municiones, comida y uniformes para sus soldados que se iban a enfrentar a las huestes de Cáceres en la Guaripampeada. Lo que hace Cáceres es interceptar el tren, viste con el uniforme de los soldados de Cáceres, de Miguel Iglesias, a sus propios soldados, esto lo va a hacer Cáceres, y los manda a pelear. Cuando los ejércitos de Iglesias ven este destacamento acercándose, piensan que vienen a ayudarlos en contra de los soldados de Cáceres, pero en realidad eran los soldados de Cáceres disfrazados. Y es así como los van a terminar derrotando. Miguel Iglesias renuncia. Se convocan elecciones y el que gana es Andrés Avelino Cáceres. Gana con una mayoría bastante abrumadora. Recuerda que a diferencia de Miguel Grau, Cáceres no va a ser asesinado por el ejército chileno, como lo fue Bolognesi o Alfonso Ugarte. Así que inicia este gobierno con bastante apoyo popular. Ya luego lo va a ir perdiendo, pero realmente lo inicia con bastante apoyo popular. Am, este primer gobierno, Andrés Avelino Cáceres, primero recuerda por favor que el partido es el Partido Constitucional. No sé si Cáceres era ahijado, protegido, discípulo, entenado, pero alguna relación tiene Cáceres con Ramón Castilla. El partido que funda Cáceres se llama el Partido Constitucional en honor a la Constitución de 1860, que es la que hace Ramón Castilla en su segundo gobierno. Hay cierta alianza con el Partido Civil, que ya sabes que ha caído en desprestigio producto de la derrota en la Guerra del Pacífico. Es en ese momento también donde, antes de finalizar su gobierno, firma el contrato Grace. Michael Grace es un empresario que sabía que el Estado peruano tenía que pagar la deuda externa y él quería hacerse cargo de la firma de ese contrato. Por eso lleva su apellido, el contrato. Entre otras cosas, lo que hizo este tipo fue, era accionista de estas líneas ferroviarias que ya habían perdido mucho valor porque el ejército chileno las había destruido. Y como parte del comité encargado de hacer este contrato para poder pagar la deuda externa, una de las cosas que hace, y eso no lo digo yo, eso está en el libro de Alfonso Quirós, Historia de la corrupción del Perú, es aumentar el precio de estas acciones que ya no tenían mucho valor porque las líneas ferroviarias estaban destruidas y venderlas a un precio muchísimo mayor que el actual, que el precio del mercado de estas acciones ferrocarrileras. Pero el contrato, Grace, es importante, te lo tienes que aprender de memoria. Dice el Comité de Tenedores de Bonos de la Deuda Externa Peruana, porque la deuda interna, recuerda, se paga durante el gobierno de Echenique, la va a cancelar a cambio de concesiones. ¿Cuáles son esas concesiones? Que también están en el PowerPoint y deberías de estudiarlo. La Casa Grace se comprometió a pagar la deuda externa nacional que ascendía a 51 millones de libras esterlinas. A cambio de esto, se cedió a los tenedores de bonos los ferrocarriles por 66 años. Me preguntaban el día de ayer qué significa esto. O sea, te van a dar, por ejemplo, ponte el metropolitano y todo lo que ganes es para ti. No le tienes que pagar impuestos al Estado peruano. Tú haces lo que quieras con eso. Bien, si lo quieres alquilar, si quieres sacarle provecho tú mismo, haz lo que quieras, pero tú los vas a tener por 66 años. Ahora, la Casa Grey se va a encargar de terminar los ferrocarriles de La Oroya y Juliaca, más 160 kilómetros. Para administrarlos fue creado la Peruvian Corporation Limited, o sea, para administrar estos trenes. Tenemos Lima La Oroya, Arequipa Puno y Lomoquegua. Y los británicos obtuvieron del gobierno peruano el pago de 33, por 33 años el Estado peruano tenía que pagar 80.000 libras esterlinas.
Te informo que solo pagamos los 3 primeros años después de ese contrato. Y ese tema lo va a zanjar Leguía más adelante, ya te contaré cómo. Luego se le va a entregar 3 millones de toneladas de guano a esta compañía británica, o sea, lo poco que quedaba de guano se les va a entregar, libre navegación por el lago Titicaca, no les vas a cobrar impuestos, traigan o vendan mercadería de Perú, Bolivia, y se les iba a dar el uso libre de los muelles de Mollendo, Pisco, Ancón, Chimbote, Pacasmayo, Salaberry y Paita. Consecuencias de esto, acá está en azul, se acentúa la dependencia del capital inglés y llegan nuevas inversiones. Valgan verdades, y eso es algo que espero que tú entiendas, el contrato Grace significó la recuperación económica y nacional en realidad. Ahora, solo que el detalle está que los beneficios del contrato Grace se los va a gozar principalmente, el que se los va a gozar va a ser Pierola, y ese viene más adelante. Bien, más bien, más bien Pierola utiliza el contrato Grace como una manera de desprestigiar a Cáceres. Pierola le va a decir a Cáceres que así como él criticaba a Miguel Iglesias por la firma del Tratado de Ancón y haber entregado territorio, Cáceres prácticamente había hecho lo mismo con la firma del contrato Grace al haber entregado nuestros recursos estratégicos a empresas extranjeras. Bueno, eso se va a decir. Luego de esto, durante el gobierno de Cáceres, sigue subrayando, se crean las juntas departamentales que van a buscar la descentralización del cobro de impuestos. Bien, eso significa descentralización fiscal. Recuerda que el país está bastante destruido, maltrecho, y en ese sentido se va a tratar de que cada región cobre o recaude sus propios impuestos para poderse autoabastecer. Otro detalle es que durante la Guerra del Pacífico el gobierno de Pierola emite los billetes fiscales. El billete fiscal no tenía ningún valor realmente. El ejército chileno cuando les pagaban los cupos no aceptaban billetes fiscales porque ellos reconocían que no tenía valor. Ellos aceptaban monedas de oro o de plata, pero billete fiscal no. Parte de estos billetes fiscales van a ser utilizados para recomprar tierras en el sur y en la Sierra Central, porque muchas de estas familias eran viudas o hermanas o hijas que se habían quedado sin la cabeza de familia. Y cuando les pagan con billete fiscal, que va a ser un desastre porque Cáceres, en ese primer gobierno que inicia con mucho apoyo popular, lo primero que hace es despedir a mucha gente que trabajaba en el Estado peruano. Hay dos razones para esto. La primera es que no hay dinero para pagarles a todos, pero una de las cosas que aduce Cáceres es que era gente que estaba ahí calentando un asiento. Parece ser que durante la época del boom del guano se crean puestos de trabajo para gente, amigos de amigos, y no estaban haciendo mucho realmente. Entonces Cáceres va a despedir a este grupo de gente. Y por otro lado, en un acto público, lo que va a hacer Cáceres es quemar estos billetes fiscales. Ahora, si tus pocos ahorros están en billetes fiscales, el presidente en un acto público los quema, lo que te están diciendo es que tus ahorros no valen nada. En reemplazo de ese billete se va a crear el sol de plata. Y ahí está. Luego de esto se crea el Banco Italiano, viene la petrolera London Pacific. Bueno, y están las corrientes intelectuales como la que forma Clorinda Mato de Turner, Ciro Alegría, Manuel González Prada, entre otros. Ah, y bueno, recuerda algo que vale la pena recordar, y es que cuando creas que estás mal, recuerda que siempre puedes estar peor. Bien, o sea, una veces piensa, no, yo no creo que pueda estar peor, pero sí, ten cuidado, puedes estar peor. Bien, en ese sentido, cuando Perú se encontraba en uno de sus peores momentos, que era después, inmediatamente después de la pérdida de la Guerra del Pacífico, a Ecuador le toca la puerta al gobierno peruano. Y entonces sí, ¿qué deseas? Queremos Tumbes, Jaén y Maynas. Y si no nos los entregan, a Ecuador le va a declarar la guerra a Perú. Entonces ya estábamos mal, ¿no? Ya con eso, pucha, estábamos peor. Entonces, sin mucha protesta, sin mucho rollo, se firma el Tratado García Herrera. Pero no va a ser ratificado, solamente se va a firmar. El Tratado García Herrera básicamente le entregaba lo que antiguamente era la intendencia de Maynas o la provincia de Maynas, Tumbes y Jaén a Ecuador. ¿Cuál va a ser el rollo? Que cuando llegamos al gobierno de Remigio Morales Bermúdez, durante su gobierno, ah, a ver, para que entiendas cómo va este chiste, ¿no? El mapa del Perú es más o menos en la actualidad, ¿no? Es más o menos así, ¿verdad? Bien.
Am, los ecuatorianos están reclamando todo esto y todo esto, ¿sí? Entonces el Congreso de Remigio Morales Bermúdez va a decir, pucha, le estamos entregando toda esta lonja a Ecuador. Lo que hay que hacer mejor es tirar la frontera un poco más hacia el norte. O sea, básicamente era esto, ¿ah? Según lo que yo he visto en mi propia investigación, o sea, era esto lo que iban a lanzar más al norte, bien, esta parte. Pero el resto iba a ser para Ecuador, casi más de la mitad de Loreto en la actualidad. Y bueno, esa rectificación, esa adenda, esa corrección del tratado se devuelve al Congreso ecuatoriano. Bien, y ya quédate con esa idea, pues más adelante la vamos a ver un poco más a detalle. Dicho esto, sí, ya estamos ya. Cuando se dan las elecciones de 1990, el que va a ganar las elecciones es el amigo de Andrés Avelino Cáceres. ¿Cómo se llama su amigo? Remigio Morales Bermúdez. Remigio, lo que ocurre con él es primero que ocurre este año, ¿no? Este año de 1894. ¿Por qué para algún nacionalista o militar peruano de esos años este año es clave? Porque se cumplían los 10 años del Tratado de Ancón que decía que Tacna y Arica tenían que someterse a un plebiscito. ¿Qué es un plebiscito, profesor? Consulta popular. Y en esta consulta popular preguntar si la gente de Tacna y Arica querían quedarse para el lado peruano o para el lado chileno. Bueno, lo que va a hacer el gobierno de Chile es que va a tener varias tácticas. La más obvia es invitar a la propia población chilena a ir a vivir a Tacna y Arica. La otra cosa que va a hacer el gobierno chileno es hostigar, o sea, fastidiar a la población en Arica principalmente, para que abandonaran el territorio, de tal forma que cuando se diera el plebiscito, la mayoría de la gente, que ya no iba a ser peruana, sino chilena, votara para quedarse para el lado de Chile. El detalle está que para este año no se había hecho eso de como ellos lo querían, y le van a ofrecer al gobierno de Remigio Morales Bermúdez comprarle Tacna y Arica, lo que, como dice aquí, ocasiona problemas diplomáticos con el gobierno chileno. Luego de esto se promulga la ley de habeas corpus. Esta ley de habeas corpus es importante porque acuérdate que garantiza nuestras libertades y derechos individuales de tránsito, de expresión, propiedad privada, entre otros más. Vale la pena que por ahí algún día te informes cuáles son tus derechos o tus libertades individuales, porque finalmente recuerda que mucho del abuso que a veces se comete en contra de la población es porque la gente misma no conoce sus derechos o sus deberes. Un dato que me enteré recién hace 2 semanas atrás, por ejemplo, es que si en tu casa alguien tiene un auto o trabaja en un servicio de transporte, a un policía común y corriente no te puede pedir la licencia de conducir, porque eso es potestad del policía de tránsito. Eso es una cosa que tienes que saber, por ejemplo, si tienes un auto, o sea, tú le entregas tu DNI, pero no tienes por qué entregarle tu brevete. Y a veces recuerda que justamente, no todos, pero sí hay malos elementos de la ley que se aprovechan justamente de este desconocimiento. Otra cosa que no puedes hacer, por ejemplo, es que te pidan que abras la maletera de tu auto. O sea, cuando a ti alguien, un policía, ¿no? Te pide, abre la maletera de tu auto, tú dices, está bien, la voy a abrir, pero quiero que esté el capitán o el fiscal encargado del operativo, porque por lo general cuando te piden abrir la maletera de tu auto es porque hay un operativo y ese operativo está registrado, hay un fiscal o hay un capitán, o sea, hay una razón de ser para eso. De repente estaban buscando a alguien o algo. Pero tú no puedes abrir la maletera de tu auto si no hay un fiscal o un capitán. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si abren la maletera de tu auto, el policía mete la mano y saca 1 kilo de cocaína? Tú vas a decir lo que todo el mundo dice. Eso no es mío. Bien. Entonces, para eso tiene que haber un fiscal, un capitán que vigile, digamos, que se está haciendo conforme a ley la revisión de la maletera de tu auto, en este caso hipotético. Bueno, entonces la ley de habeas corpus se va a promulgar durante el gobierno de Remigio Morales Bermúdez y sirve para estas cosas. Más información la puedes encontrar por internet porque un curso de cívica, desde mi punto de vista, debería de servir para eso, para enseñarle a los estudiantes de primaria y de secundaria cuáles son sus derechos en relación a las autoridades que pueden abusar del desconocimiento de la gente. De hecho, hay mucho abuso justamente por eso. Luego de esto, anotamos aquí que se termina de construir el ferrocarril central,
y lamentablemente, también se le conoce como el Tren Macho, y lamentablemente Remigio Morales Bermúdez muere en 1894. Cuando ocurre esto, viene el segundo gobierno Andrés Avelino Cáceres, que como puedes ver en pantalla es súper breve, apenas si dura un año. ¿Qué cosa va a ocurrir? Am, bueno, según los historiadores, lo que ocurrió allí fue que cuando se dieron las elecciones para saber quién iba a ser el siguiente presidente, el único que estuvo haciendo campaña política, campaña propagandística, fue Cáceres. Tú dirás, bueno, profesor, ¿y dónde está Piérola? ¿Dónde está Rosas? Francisco Rosas es el líder del Partido Civil. No, no estaban. Y entonces la poca gente que fue a votar votó por Cáceres y Cáceres gana así las elecciones. A los días aparece Piérola, aparece Rosas diciendo de que Cáceres había enviado un destacamento militar y que estos soldados del ejército no permitían de que Piérola o que Rosas abandonaran sus viviendas. Estaban encerrados en sus casas. Por esa razón solamente Cáceres fue el único candidato, fue el único que hizo campaña y obviamente fue el que ganó. Producto de esta argucia, de esta astucia, Piérola y el Partido Civil se van a unir. El Partido Demócrata, que es el que lidera Piérola, con el Partido Civil, que le pertenece a la oligarquía, van a unirse en lo que se conoció como la coalición nacional. Esa coalición nacional, Piérola, hay un cuadro, de hecho, más adelante, Piérola entrando por la portada de Cacharcas, y es en esa guerra civil donde Piérola, liderando la coalición nacional, va a derrotar a Andrés Avelino Cáceres. Luego dice que dicha coalición representó el inicio del Perú moderno. Vale la pena que eso lo aprendas, lo han preguntado al menos 2 veces aquí en la PRE, ¿no? Lo que sucede es que recuerda que el segundo militarismo va hasta 1895, que justo es el golpe de Estado que va a dar Piérola. Piérola gobierna hasta el 99. Piérola no es un militar, Piérola tampoco pertenece a la República Aristocrática. Piérola es una especie de tránsito, puente, bisagra, eso lo va a decir Basadre, de hecho, entre el segundo militarismo y la República Aristocrática. Así que no te vayas a olvidar de eso. Dicho esto, entonces, vámonos inmediatamente a el segundo militarismo, perdón, al segundo gobierno de Nicolás de Piérola. Este cuadro es famoso, es un cuadro de Lepiani, que es Piérola entrando por la puerta de Cocharcas. Piérola tenía el apodo de El Califa. Sí, Piérola tenía el apodo del Califa y aquí lo vemos, ¿ves? Ajá. Bueno, ¿qué podemos decir sobre este segundo gobierno de Nicolás de Piérola? Recuerda que su primer gobierno se dio durante la Guerra del Pacífico, punto número uno. Punto número dos, Piérola realmente se ha dedicado a hacer una fuerte campaña en contra de Cáceres y la razón vino sola porque Cáceres cuando gana las elecciones gana de esta manera bastante irregular. Y producto de esto, Piérola puede liderar una coalición, un grupo de gente que va a estar en contra del gobierno de Cáceres, segundo gobierno. Ahora, algo que poca gente sabe es que el segundo gobierno de Nicolás de Piérola goza de mucha estabilidad política y económica gracias al contrato Grace. Contrato que él mismo criticaba para criticar obviamente lo que había hecho Cáceres, porque muy probablemente el del poder haberlo hecho lo hubiese hecho. El apodo de Nicolás de Piérola va a ser el Califa, ¿sí? Y bueno, en relación a sus principales obras, tenemos primero que él funda el Partido Demócrata. Bien, Billisburg, que es conocido como Pan Grande, también es miembro del Partido Demócrata. Punto número dos, crea la Sociedad Recaudadora de Impuestos, que en la actualidad es la SUNAT y le pertenece al Estado. La Sociedad Recaudadora de Impuestos era una empresa privada y básicamente sirve para eso, para recaudar impuestos. Bien, se elimina la contribución personal y se elimina entre comillas, porque Piero le dice, bueno, ya no quieren pagar el tributo indígena, la contribución personal, lo que vamos a hacer entonces es volver a reactivar los estancos. Recuerda que un estanco es un monopolio estatal o el Estado te vende el producto o el Estado le pone un precio al producto mediante el cual luego sacan un beneficio por el precio. Entonces, esto del estanco de la sal va a fastidiar a bastante gente, como por ejemplo en Ayacucho. En Ayacucho las personas se van a rebelar, simplemente van a mandar un grupo de destacamento militar, les van a caer a tiros y así resolvieron ese problema. Luego de esto se da la creación del Ministerio de Fomento en 1892
96, y este Ministerio de Fomento básicamente servía para reembellecer Lima. Tú dirás que sí, porque Lima había quedado bastante destruida luego de la Guerra del Pacífico. Eh, Obviamente es parques, jardines, higiene, pero todo en relación a Lima principalmente. Bien. Luego de esto tenemos que durante el gobierno de Nicolás de Piérola se va a adoptar la libra peruana de oro. Esta libra peruana de oro literalmente es una moneda de oro. No te lo voy a preguntar, no creo, pero tal vez en general, ¿con qué tipo cambiamos de patrón metal precioso, patrón oro, patrón plata se le va a llamar porque son metales preciosos los que se van a utilizar para comprar y vender cosas? Y pasamos al patrón papel moneda. Te lo adelanto, primer gobierno de Óscar R. Benavides. Bien, pero ya lo vamos a ver. Una libra peruana de oro, como era una moneda de oro, llegó a valer lo mismo que una libra esterlina. Bien, que también es un dato curioso cuando menos. Es durante este segundo gobierno de Nicolás de Piérola donde se da el boom del caucho, o sea, no había ya, no había guano, ya no había salitre, pero se descubre el caucho, el jeve, que es bastante útil en Europa, por ejemplo, principalmente en esos años. Entonces, esto del boom del caucho, por ejemplo, permite que haya exploradores, y el más famoso y que está en tu separata, Carlos Fermín Fitzcarral, también conocido como el rey del caucho. Em, este tipo, Carlos Fermín Fitzcarral, funda Puerto Maldonado, no sé, para la gente que manje el lugar, Puerto Maldonado en la selva, y también confirma la presencia del Perú en el departamento de Madre de Dios. Eso también lo puedes anotar por ahí. Bien. Mientras tanto, ya que estamos hablando de la selva, en Iquitos, en Iquitos, el coronel Ricardo Seminario independiza Loreto y crea el Estado Federal de Loreto, una cosa súper loca. Leguía manda el ejército, lo someten y así vuelven a reintegrar ese territorio. Luego de esto, es aquí donde se dan las correrías en la selva porque van a comenzar a perseguir a los nativos indígenas para obligarlos a sacar caucho, que crece de manera natural. En estas correrías se atrapaba a todo un pueblo, a las mujeres y a los niños se los encerraba en campos de concentración y a los hombres se los mandaba a recoger el caucho si es que querían que sus familiares sean liberados. Esas son las correrías, por eso se le llama así. Va a ser una parte fea en la historia del Perú. Y bueno, hay un aumento de las exportaciones de azúcar producto de la guerra que España tiene con Estados Unidos por la independencia, por ejemplo, de lugares como Cuba o México, el norte sobre todo. Dicho esto, ¿qué más tenemos? Ya está. Vámonos ahora a la parte de política. O no, no, a la parte del boom del caucho, porque estamos hablando de eso. En relación al boom del caucho, es explotado en los departamentos de la selva como Loreto y Madre de Dios, y destacan los empresarios Carlos César Arana y Carlos Fermín Fitzcarral. Fitzcarral es el que funda Puerto Maldonado, como les había dicho, y descubre el istmo que lleva su apellido, Fitzcarral. Confirma la presencia del Perú en Madre de Dios y Iquitos tuvo un auge económico, pasando de ser un pueblo de 200 habitantes a más de 2000 en muy poco tiempo. Este señor que está aquí, que se llama Eugenio Robucón, va a ser el ingeniero que justifica la mano de obra nativa para que puedan extraer el caucho, y aquí como si fueran esclavos los ves encadenados a esta gente, que va a ser algo bastante triste. Am, Luego de esto, en obras políticas, tenemos la reforma electoral de 1895. Eso que está en tu separata, la reforma electoral de 1895, escribe al costado, favorece con esto al partido civil. Bien, o con esto favorece o es una alianza tácita con el partido civil. ¿Por qué? Porque recuerda, por favor, que uno dice Perú, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, ¿no? Te digo, sí, el Estado peruano y todo, ¿no? Pero en esos años, ¿qué cosa es el Perú? Bueno, el Perú básicamente son principalmente las ciudades de la costa y algunas ciudades en la sierra. La selva prácticamente no existe. O sea, no existe en este contexto, porque no había presencia del Estado peruano en esos lugares. Bueno, la mayoría de la población en el Perú en esos años era alfabetizada, o sea, sabían escribir, sabían leer. La respuesta es no. Más del 60% de la población en el Perú no sabe leer o escribir. De hecho, es quechua hablante en realidad.
Así que cuando Leguía hace esta modificación de la ley electoral, eh, les está haciendo un gran favor a la gente del Partido Civil porque ellos ahora van a gobernar el país gracias a que la poca gente letrada es la única que puede votar y la mayoría, valgan verdades, van a votar por la gente del Partido Civil. Entonces ahí ya se acabó esta explicación. Luego de esto, por eso acá dice, ¿no? Que beneficiaría posteriormente el Partido Civil. Luego de esto tenemos que se crea el registro civil en las municipalidades y se firma el protocolo Billiswood-La Torre en 1897. ¿Qué cosa es el protocolo Billiswood-La Torre? Bueno, no te lo conté en su momento, pero te lo cuento ahora rápidamente. Vamos a dibujar así a muy vuelo de pájaro el continente suramericano. Bien, creo que es más o menos así, ¿no? Ponte, ¿no? Que sea así. Bien, esta es la cadena montañosa de los Andes, viene para acá. Y bueno, originalmente, escúchame bien, Chile era todo esto era Chile. Todo esto, incluyendo esta zona de aquí. En la actualidad, esta zona de acá son las ricas pampas de Argentina. Bien, o sea, en la actualidad. Pero, ¿qué tiene que ver esto con el protocolo Billy Hood-La Torre? Ah, Chile, durante el segundo gobierno de Nicolás de Piérola, estuvo a una nada de irse a una guerra contra Argentina. ¿Por qué? Creo que ya te lo había contado, pero de todas maneras te lo vuelvo a repetir. Cuando todo el ejército chileno se encontraba en Lima, y Cáceres todavía, acuérdate, está en la sierra, en la campaña de la Breña, el presidente de Argentina, Buenos Aires, le manda una carta al presidente chileno exigiéndole que entreguen todos los territorios al oriente de los Andes. Cuando cuando el presidente de Chile toma la carta, va a, eh, va a tener una disyuntiva bastante fuerte porque todo su ejército está en el norte. Cáceres todavía no había sido derrotado. Si divide al ejército chileno en dos, quizá tenga alguna oportunidad contra el ejército argentino, pero a pelear en dos frentes y dividiendo tu ejército, eso como que no va bien. Entonces lo que va a decir en su momento es que Chile, está bien, reconoce que esos territorios ahora le pertenecen a Argentina. ¿Cuándo se devuelven eso? Bueno, en la Guerra de las Malvinas vamos a ver esto, ¿bien? Pero valga decir, se termina diciendo que los territorios que perdió Chile en ese contexto fueron 3 veces más grandes de lo que no ganó durante la Guerra del Pacífico. A eso algunos lo llaman karma histórico. Karma histórico. Pero bueno, ¿por qué te cuento todo este rollo? Porque Pierola estaba enterado de que Argentina, durante su segundo gobierno, Chile, estaba bastante cerca de iniciarle una guerra a Argentina por estas tierras que habían entregado durante la Guerra del Pacífico. Es ese momento donde Nicolás de Pierola le toca la puerta al gobierno chileno y le dice, miren, ya han pasado más de 10 años de la firma del Tratado de Ancón y yo creo que ya es hora de hacer la consulta popular, ¿no les parece? Y bueno, como Chile no quería dos problemas con dos países al mismo tiempo, estaban muy cerca de irse a una guerra con Argentina, estaban ahí ahora con el Perú. am, lo que ocurre es que el gobierno chileno va a decir, ya está bien, Nicolás, vamos a hacer el marco legal, vamos a crear el marco legal para hacer el plebiscito Tacna y Arica. ¿Cómo se llamó ese marco legal, ese conjunto de leyes para hacer esa consulta popular? El protocolo Billiswood-La Torre. Bien, así que tú, por favor, eso recuérdalo. Luego, ¿te acuerdas del Tratado García Herrera, que había sido firmado con Ecuador para que le entreguemos Tumbes, Jaén y Maynas? El Congreso de Ecuador, si hubiesen aceptado, se hubiesen quedado con una buena tajada de territorio, pero se niegan y dicen, no vamos a ceder ni un centímetro más. Cuando el tratado regresa al Perú, y ya no era el gobierno de Cáceres, era el gobierno de Piérola, y Piérola había comprado armas, así que les va a decir a los ecuatorianos algo así como que si quieren estos territorios, vengan y traten de quitarnos, ¿no? Entonces, así que ese tratado no va a surtir efecto, va a quedar ahí en nada. Piérola también tiene muy en claro de que se pierde la guerra justamente porque no teníamos un ejército profesional, y en ese sentido, invita a un general francés llamado Pablo Clement a que instruya y modernice el ejército peruano.
Para esto se va a crear la Escuela Militar de Chorrillos y se instituye el servicio militar obligatorio. Y ya está. A ver, aquí hay algo. A ver, aquí hay algo. No, ahí está eso. Luego de esto, a ver, espérenme, necesito confirmar algo acá. Bien, a ver, ¿dónde estamos? Estamos acá. Ah, ya, ajá. Am, bueno, ¿qué otra cosa se puede decir de este gobierno de Nicolás de Piérola? Se compran armas y estas armas van a ser una forma de disuadir la firma del Tratado García Herrera. Y bien ahí, porque si no se hubiesen perdido esos territorios. La otra cosa que podemos mencionar es que durante el segundo gobierno de Nicolás de Piérola, se van a dar armas para que los cubanos peleen contra los españoles en la independencia cubana. Luego de esto, Quito se incendia y durante el gobierno de Piérola se envían víveres o cierta ayuda a el gobierno ecuatoriano con el crucero Lima. Y Basadre va a decir que la revolución que encabeza Piérola con la coalición nacional, no te vayas a olvidar de eso, representa la introducción del Perú a la modernidad. Bien, eso es lo que va a decir. De hecho, también es un gobierno puente o gobierno bisagra. Y ya está. ¿Qué otra cosa se puede mencionar acá? ¿No? Ya está, ya tenemos todo. Bueno, dicho esto, vámonos ahora. Todavía no termina la clase, ¿verdad? ¿Qué horas son? Ajá, la clase termina. ¿A qué hora termina la clase? A las 6:25, ¿cierto? Bien, a ver, entonces. Espérenme, estoy compartiendo pantalla, ¿verdad? O no sé, sí, estoy compartiendo pantalla. Bueno, ahora lo que viene es la República Aristocrática. Cuando Leguía modifica la ley electoral, le da el voto solo a la gente que sabe leer y escribir, que básicamente son la mayoría de las personas que viven en la costa. Y decir mayoría de personas que viven en la costa es hablar de muy poca gente, porque la mayoría de las personas en el Perú de esos años eran población campesina y quechua hablante. Entonces estaban completamente excluidos. Eso en parte le va a asegurar a los miembros del Partido Civil ganar varias veces las elecciones, ya que la poca gente que va a votar por ellos es la gente que, digamos, vive en la costa y básicamente ellos son de Lima, Arequipa, ¿no? Y Trujillo, Cajamarca, eso es Piura. Bien. ah, y entonces la República Aristocrática va de 1899 a 1919. Jorge Basadre le va a colocar República Aristocrática porque va a decir que tienen conductas de aristócratas, ¿no? Va a decir que tienen estas características, a pesar de que ya no hay nobles en el Perú, tienen estas características de este tipo de mentalidad, ¿no? Que se creen una clase privilegiada por el resto de las mayorías populares, que tienen derecho a gobernar por sobre las mayorías populares en el Perú, ah, y, y que de alguna manera también prefieren vivir de la renta en vez de las inversiones, porque en realidad eran burgueses, o sea, eran gente que invertía dinero y tal. Pero las características en cuanto a su comportamiento social, mental, por eso Basadre le va a colocar a ese periodo así, la República Aristocrática. En la actualidad, los historiadores prefieren hablar de la república oligárquica. Recuerda que la primera vez que hablamos de oligarquía fue cuando estudiamos a los espartanos. ¿Qué cosa significa oligarquía? Es un pequeño grupo de personas, en este caso familias, que gobiernan a las mayorías populares. Bien, hay algún texto por ahí habla de las 100 familias que gobiernan el Perú. Sobre las características de la República Aristocrática, subraya tu separata, por favor, es la hegemonía del partido civil,
segunda generación vendrían a ser ellos, o sea, los hijos de los ex consignatarios. Hay una dependencia económica del capital extranjero. Anota ahí que principalmente ese capital extranjero va a venir a ser inglés. De hecho, Lapre ha preguntado con qué presidente cambiamos de inversionistas, o sea, de deberle mucho dinero a Inglaterra a deberle mucho dinero a Estados Unidos. Bueno, eso fue durante el oncenio de Leguía, ¿no? Que va es mucho tiempo después a este que está aquí en pantalla. Y aunque la PRE no lo ha preguntado nunca, o sea, nunca lo han preguntado, en el examen general sí lo han preguntado, yo igual te lo enseño. Es aquí donde llegan las famosas empresas en clave. ¿Qué es una empresa enclave? Bueno, la primera vez que tú y yo escuchamos la palabra enclave fue cuando nos referimos a las colonias que coloca la cultura de Tiahuanaco en diferentes pisos altitudinales. ¿Sí te acuerdas? Esta es la costa, luego de aquí viene la Chala, Suni, luego vienen estos otros que la Quechua, y luego viene la cordillera andina, ¿verdad? Viene así, ¿no? Las tres grandes cadenas montañosas. Los tiahuanacos son del altiplano andino, entonces lo que hacen ellos para conseguir los recursos de diferentes pisos altitudinales es poner enclaves en cada uno de esos pisos altitudinales. ¿Por qué se caracterizan estos enclaves, además de recoger estos productos? Porque pertenecen a la cultura tiahuanaco, son colonias. ¿Por qué se les llama entonces a estas empresas enclave? Bueno, lo primero que hay que notar es que el Estado peruano durante esos años les da un territorio. La empresa en clave más famosa de estos años, espérenme, la International Petroleum Company. Por eso Velasco cuando llega al poder, la primera cosa que hace es expulsarlos a ellos. ¿Qué es una empresa en clave en términos muy sencillos? Es como una especie de embajada empresarial porque las leyes peruanas no funcionan dentro del territorio de la empresa. Si eres un peruano y cometes algún delito, eres juzgado con las leyes del país de origen de esa empresa. Eso es como punto número uno. Punto número dos, están completamente desvinculadas de la realidad nacional. El Perú se puede estar cayendo a pedazos, pero ellos siguen funcionando. De hecho, tienen cierta autonomía en parte porque así el Estado peruano se los permite. Y por otro lado, tanto la comida como el agua que consumen dentro de las empresas vienen de sus países de origen. Y la cereza de este pastel es que pagan menos impuestos, si es que pagan, porque en muchos casos no pagan impuestos por extraer esta materia, la materia prima del territorio peruano. Y por eso se les conoce como empresas enclave, porque tienen autonomía interna dentro de los territorios que el Estado peruano les ha cedido para que funcionen como empresas. Dicho esto, en la cuestión económica, primero tenemos las correrías en la selva, que ya te lo expliqué, y lo del sistema de enganche te lo explico, aunque la pre, como te digo, nunca lo ha preguntado. En la costa peruana, bien, vamos a graficar así, muy grosso modo, obviamente, la costa peruana. En la costa peruana están las principales haciendas o las más modernas que cultivan caña de azúcar. Es un trabajo bastante pesado. Ah, pero en un inicio la República Aristocrática tiene un problema porque eh, no tienen mano de obra. Entonces, como no tienen mano de obra, ellos van a tratar de alguna manera conseguir esta mano de obra. ¿Cómo la van a conseguir? Primero van y le ofrecen trabajo a la población campesina al interior del país, en provincia. Valgan verdades, muchas de estas personas no querían venir a la costa a trabajar, no porque el trabajo fuera duro, sino porque durante mucho tiempo esta misma gente los despreciaba, ¿no? O sea, racismo en ese tiempo se decía, los discriminaba en su sentido más amplio. De hecho, seguían hablando mal de ellos, ¿no? Decían que, esta gente no viene aquí a trabajar porque son ociosos, son flojos, no quieren ganarse el dinero, quieren andar chupando nomás. O sea, cosas así se leen, como explicación. Pero lo cierto es que esta gente prefería vivir pobres, pero preferían vivir pues en sus pueblos, ¿no? Entonces, no rollo. ¿Cómo es que enganchan a estos trabajadores entonces? Bueno, lo que van a idear estas haciendas, porque son empresas, pero en realidad son haciendas que cultivan caña de azúcar, algodón. Ahí tenemos la hacienda Cartavio, la hacienda Gildemeister, la hacienda Pomalca, entre otras.
es que van a mandar a representantes a estos pueblos pobres de la sierra. Bien, puede ser, por ejemplo, no sé, puede ser en el centro o en el sur del país, estos pueblos. Y este representante lo que hace es prestar dinero. Van a estos pueblos empobrecidos o pueblos pobres del Perú y allí ellos prestan una cierta cantidad de dinero. La gente obviamente va a decir, pero usted, señor, ¿cómo presta dinero y si nosotros no tenemos trabajo? Entonces el representante ahí te decía, mira, yo te presto el dinero, pero como sé que no tienes plata para pagar, lo que vamos a hacer es hacerte firmar un contrato de trabajo. En este contrato de trabajo vas a ir a trabajar a la costa y bueno, ya sabes, con ese trabajo vas a poder pagar una parte, eh, vas a poder pagar una parte a la deuda que te estás contrayendo ahora y de repente puedes guardar un poco y después cuando termines de trabajar te traes el resto para tu pueblo. ¿No te parece un negocio redondo? Y obviamente todo el mundo dice es un negocio, buen negocio, es un buen negocio. Entonces firman, se prestan el dinero y de la sierra comienzan a llegar camiones y camiones de gente que venía con estos contratos de trabajos firmados en la sierra. Cuando llegas a la hacienda, y escucha para que entiendas el proceso de enganche, cuando llegas a la sierra, te sacan, creo que alguien ha hablado, no, no sé qué fue, pero fue, no, no, no sé, ¿qué es esto? Ajá, sí, estamos en línea, ¿verdad? No me asusten, por favor. Más bien quiero saber cómo quito esto. Quítate, quítate, no se quita. ¿Qué es esto? No sé cómo se quita, pero ya bueno, a ver, enganchate, desenganchate. Ya, ya, no puedo hacerlo. Bueno, entonces, ahí está, ya se quitó. Estábamos acá, ¿no? Bueno, entonces, el primer mes te sacan la chicha trabajando. Es un trabajo pesado. En Estados Unidos, y originalmente, el trabajo de cultivar caña de azúcar y algodón lo hacían los esclavos. Es un trabajo pesado. Acuérdate que en ese tiempo no hay derechos laborales, ¿no? Entonces, pues, trabajas de sol a sol, varias horas, en condiciones bastante desfavorables. Y bueno, cuando llega fin de mes, obviamente lo que todo el mundo espera, fin de mes van a pagar. Y el que te atiende, obvio, ojo, no es el dueño de la hacienda, es el capataz, el que dirige obviamente a los trabajadores. Y este capataz saca un libro de cuentas. Todavía se conservan algunos de los libros de cuentas. Es un libro donde se registran los pagos, los gastos que se le hacen a los campesinos, entonces, a los trabajadores de estas haciendas. Entonces, abre el libro de cuentas el capataz y bueno, el capataz te empieza a decir, no, a ver, tú, Pepito, tú vienes con una deuda, ¿verdad? De la sierra, ¿sí o no? Sí, claro que sí. Ya, entonces eso se te va a descontar. Entonces se te descuenta. Mira, la comida que consumes no es gratis. Eso también se te va a descontar. ¿Bien? Ya, se te descuenta. El agua que tomas, eso tampoco es gratis. Eso también se te va a descontar. El lugar donde estás durmiendo tampoco es gratis. Eso también se te descuenta. Las herramientas que estás utilizando, las has tratado mal, se te han desgastado muy rápido. Eso también se te descuenta. O sea, prácticamente te cobran hasta el aire. Y cuando terminan de sacar la cuenta, el capataz te dice a ti, Pepito, bueno, Pepito, estás debiendo dinero. Entonces tú, o sea, tú puedes ser campesino, tú puedes ser muy indígena y todo, pero eso no significa que seas tonto, ¿verdad? Todos somos Homo sapiens. O sea, tú escuchas que estás debiendo más plata y no te cuadra por ningún lado. ¿Cómo que estoy debiendo plata, señor? Y entonces, claro que estás debiendo, mira, acá está la cuenta, no te dicen, "No, acá está, no, no sabes sumar, no sabes restar. Y entonces, obviamente, tú agarras y dices, no, pues, este me está agarrando de salsa. El siguiente mes, ¿qué haces? Duermes afuera, ya no duermes con la gente de la hacienda, comes menos, tomas menos agua, tratas mejor las herramientas, qué sé yo, haces lo posible para ahorrar, ¿verdad? Llega el segundo mes y el capataz te dice, mira, he visto que estás comiendo menos, está bien, has tomado menos agua, no has gastado las herramientas, ahora duermes en la calle con los perros, ya está bien. Bueno, este es tu pago, ¿no? Entonces te da, ¿no? Te da tu pago y cuando tú miras lo que te ha dado, te están dando fichas. Tú dirás, ¿qué? Sí, te dan fichas. Algunas de estas fichas todavía las puedes ver en la Casa de la Moneda, que está al costado del Palacio de Gobierno. Obviamente tú preguntas, señor, ¿yo qué hago con estas fichas? Y entonces el capataz te dice, ¿tú ves ese kiosco que está acá, al costado, aquí nomás, acá?
Ya, con esas fichas puedes comprar ahí tu azúcar, tu huevo, tus cosas para que puedas vivir. Ahora vete porque tengo que tratar a otros 100 más. Entonces, ah, yo no sé si te entiendes lo grave de esto, ¿no? Pero cuando no te pagan en moneda nacional, primero no puedes ahorrar o no te puedes ir de la hacienda. En segundo lugar, esas fichas solo sirven dentro de la hacienda porque no son moneda nacional. Y en tercer lugar, así es como te enganchan. Contratos de trabajos que eran por 6 meses, un año, terminan extendiéndose porque te crean una deuda, te empiezan a crear una deuda loca, y que empieza a crecer y a crecer. Y esas deudas a veces las terminas de pagar en 6, 8 años o más. Muchos terminan escapándose de esas haciendas, pero realmente ese fue el sistema del enganche. ¿La Pre lo ha preguntado? No, pero ya te lo expliqué, ya te lo gozaste, ya te lo vacilaste. Así que sigamos adelante. Luego de esto tenemos, subraya por favor en tu separata, esto de la oligarquía. Hay un predominio, hay un gobierno, en la costa principalmente, gobierna la oligarquía. Bien, entonces tú ahí escribe, arriba donde dice oligarquía en tu separata, escribe la palabra costa. Y el gamonalismo, ellos gobiernan desde la sierra. Hay una diferencia entre uno y otro, ¿bien? El que tiene más extensión territorial es este. Desde después de la guerra del Pacífico en adelante, muchos de estos gamonales comienzan a concentrar tierras y poder. Parte de esa concentración de tierras se produce a raíz del vacío legal que existe en torno, escucha bien esto, a las comunidades campesinas. Bien, estas comunidades campesinas, ¿tú sabes qué significa eso en primer lugar, comunidades campesinas? Bueno, si no sabes porque toda tu vida has vivido en la costa, te lo explico bien, porque de repente la gente que venga de provincia sí lo sabe. Escúchame bien. Desde la época anterior a los incas, cada pueblo, cada ayllu, tiene ciertos territorios. Bien, a eso se le llaman las tierras comunales o las tierras de los ayllus o las tierras de las comunidades campesinas. Cuando los españoles llegan, ellos registran todo eso, en documentos. Por ejemplo, el pueblo de Carhuaz, sus tierras van desde la montaña tal hasta la quebrada del río tal y el cerro tal. Todo eso son las tierras de la comunidad del pueblo de Carhuaz. Y ahí está registrado en papel. Pero ¿qué sucede? Cuando llega la independencia, estas comunidades campesinas, ya no son legales. En el virreinato lo eran. Y ahora tú dirás, profesor, ¿y por qué ya no son legales? Bueno, porque acuérdate que en la ideología liberal, los liberales creen en la propiedad privada. ¿La propiedad privada qué cosa es? Bueno, la propiedad privada es que hay un documento que certifica que tu casa, tu tierra, tu auto es tuyo, de ti y nadie más que de ti. Y en ese sentido es propiedad individual, propiedad privada. Pero en la Constitución, desde la época de la fundación de la República del Perú, no existe legalmente la comunidad campesina, porque la comunidad campesina, ¿cómo se entiende esto, no? Es un conjunto de tierras que le pertenece a todo un pueblo, no le pertenece a una persona, le pertenece a todo un pueblo. Entonces, ah, aprovechando este vacío legal, porque no, o sea, existe la comunidad campesina, existe, pero legalmente no existe. Bien, legalmente no existe. Entonces, a muchos de estos terratenientes comienzan a quitarles tierras, aprovechando este vacío legal. A los oligarcas es en este periodo donde se comienzan a llamar a sí mismos blancos, ¿no? Para diferenciarse, según ellos, del resto. Los gamonales vendrían a ser más bien mestizos y hablan quechua. Eso les permite hablar directamente con los campesinos. Los gamonales tienen yanaconas. Un yanacón es un sirviente al que no se le paga un salario, sino que le da un trozo de tierra para que pueda ahí vivir, pero básicamente atiende al gamonal. Y bueno, este es el predominio entonces de la oligarquía y el gamonalismo sobre las grandes mayorías. Hay una exclusión de la clase media, o sea, no tienen oportunidad durante el gobierno de la República Aristocrática del Partido Civil de llegar al poder. De hecho, van a llegar al poder con Leguía, y eso es lo interesante. Y el proletariado y el campesinado, y es aquí donde se desarrollan las primeras ideas del movimiento obrero. Bien, dicho esto, entonces, arrancamos, pues, ¿no? Arrancamos con los presidentes. Yo estoy escuchando que suena el esto y no sé por qué suena. ¿Pasa algo? No pasa nada, ¿verdad?
No sé, está sonando, pero no sé por qué suena. Bueno, el primer presidente de este periodo, Eduardo López de Romaña. Bien, algunas cosas que vale la pena por ahí mencionar sobre este gobierno. Primero, él firma el tratado Osma-Villazón con Bolivia para más o menos cerrar la frontera con ese país. Porque una cosa que de repente no estás entendiendo, y vale la pena que lo comiences a comprender, es que no es sino hasta prácticamente el segundo gobierno de Augusto B. Leguía, el oncenio, donde el Perú más o menos termina de cerrar todas sus fronteras. Profesor, no entiendo. O sea, legalmente no sabíamos hasta dónde eran los territorios del Perú, porque decíamos que la tierra iba hasta allá al fondo, ¿no? Pero cuando íbamos a ver, realmente esos territorios ya estaban ocupados por ecuatorianos, colombianos, brasileños o bolivianos o chilenos, ¿no? Entonces, nuestras fronteras no se cierran hasta, sino en el siglo X y en el siglo XX se van a terminar de cerrar nuestras fronteras. O sea, ¿cómo es posible que tengas un país, loco, y no sepas cuáles son tus fronteras? No te pases, ¿no? O sea, bien sanazo eres, ¿no? Entonces, con el gobierno de Eduardo López de Romaña se firma el Tratado Osma-Villazón para tratar de cerrar nuestras fronteras con Bolivia. Digo tratar porque cuando llega Leguía en su primer gobierno, aquí sí es primer gobierno, con este tratado se rectifica y se crea otro tratado. Pero por el momento, acuérdate de eso, en esta clase vas a aprender varios tratados, te los tienes que memorizar. A nivel nacional se impone la libra peruana de oro, que literalmente es una moneda de oro, ya te he dicho. Alumbrado eléctrico a Lima, a una parte al menos. Da el código de minerías favorable a estas empresas en clave. De este sector, la Cerro de Pasco Min Company. Y el código de aguas favorable a las haciendas o a los gamonales. También se da la promoción y la exploración de la selva. Ya está, sí, ya está. Sí, sí, ya está. Bueno, luego de esto viene el gobierno de Manuel Candamo. El gobierno de Manuel Candamo es bastante breve porque lamentablemente se va a morir en 1904. Dos cosas que se hacen: promulga la ley de ferrocarriles y se crea el tranvía Limacho Ríos. Creo que un vagón, lo puedes ver en Barranco, un vagón de ese tranvía, funciona con electricidad, es un cable eléctrico que pasa por un riel y así se mueve, ¿no? Porque acuérdate que los trenes en este tiempo son a vapor, carbón y vapor. Luego viene el primer gobierno, si hay primero es porque hay segundo. De hecho, no te puedes olvidar de este tipo. La pregunta. ¿Cómo termina la República Aristocrática con el segundo gobierno de este señor que está acá? Esta foto es de época, ¿eh? O sea, estas dos fotos son de época. Así se veía en 1904, 1908 y así se veía en 1915, 1919. Bien. El primer gobierno de José Pardo y Barreda. Sobre este primer gobierno, ¿qué hay entonces para acá? Primero dice hay una invasión ecuatoriana en nuestro territorio. Sí, constantemente Ecuador va a tratar va a tratar de quitarnos, ¿no? Esas tierras, aduciendo de que desde la creación del virreinato en la Granada, eso era de ellos, cosas locas. Legalmente siempre nos han pertenecido esos territorios. Y eso no es que yo lo diga porque soy peruano, lo digo porque, o sea, es su historia, ¿no? O sea, temas que no te van a preguntar. Pero bueno, el caso es que por esa razón también se va a promover la exploración y la navegación por este departamento que vamos a llamar Loreto en la actualidad. En el plano más de tipo educativo, hay una reforma educativa, hay una reforma del sistema educativo. Se va a decretar que la educación primaria va a ser gratuita solo para los varones y bajo el control del Estado. Bien, eso es lo que debes de agregar ahí. Además, se crea la Escuela Nacional de Artes y Oficios, se crea la Escuela Nocturna para Obreros, el reglamento que le permite a las mujeres y en buena hora ingresar a universidades como San Marcos, se da la formación del primer gremio obrero conformado por los panaderos estrella del Perú, que son ellos los que también luego van a pelear por la jornada laboral de 8 horas a nivel nacional. Y eliminando las juntas departamentales, se crean la Caja de Depósitos y Consignaciones. Bien, que ahora va a ser también la entidad reencargada de recaudar impuestos. Entonces eso, quédate con eso allí. Sí, quédate con eso allí. Luego de esto viene el gobierno de Augusto B. Leguía. Este gobierno de Augusto B. Leguía, tenemos acá el primer paro general obrero, que es el paro de 1911. O sea, a Leguía le estalla este paro.
Durante el gobierno de Leguía se va a crear la ley de accidentes de trabajo para indemnizar a los trabajadores que sufran algún tipo de agravio dentro de la empresa. Y es con Leguía que se firman estos dos tratados que te los tienes que aprender de memoria. Bien, o sea, si por si acaso, no te lo vayan a preguntar. El tratado Polo Bustamante, con este tratado y eso escríbelo por favor, se corrige el tratado Osma Villazón y se termina de cerrar la frontera con Bolivia. O sea, Perú ya no tiene por qué entregar más tierra a nadie, esto es lo último que te voy a dar, Bolivia, y esto básicamente es este cachito que está acá. Bien. Luego de esto también se firma el Tratado Velar de Río Branco, y este es importante según Jorge Basadre porque le pone fin al avance de Brasil en la selva peruana. No sé si te has dado cuenta, pero de verdad que el gobierno de Brasil bastante pilas porque mira, o sea, nos dejó con una cinturita, ¿verdad? Mira, con Brasil hemos perdido 5 veces más territorio de lo que no hemos perdido en la guerra del Pacífico, ¿ah? Y eso hay veces que la gente ni se da cuenta. Pero Basadre dice que esto como que hay un dolor, por así decirlo, por estos territorios, porque aquí la bandera peruana sí se movió de su lugar. En cambio, en los territorios que nos quitó Bolivia, Brasil, Colombia, no había población peruana. Bien, había solamente comunidades nativas, pero no se reconocían como de ningún país. En cambio, Brasil sí tiene ciudades, propiamente hablando, son ciudades en medio de la selva. Eso es algo que, por ejemplo, en el caso del Perú no tenemos. O sea, tenemos ciudades, pero no las vas a comparar con las ciudades brasileñas, pues, no. O sea, no, no, no. Bueno, ya más adelante hablaremos de esto. Luego de esto, se crea la Asociación Proindígena. Leguía se da cuenta de que Leguía se da cuenta de que ese sector de la población primero es mayoritario y que si logra ganárselo, tiene mucho apoyo popular detrás, ¿no? Entonces, políticamente hablando, le va bien en ese sentido, porque va a dar en la diana, ¿no? Va a dar en el blanco cuando va a comenzar a apoyar a la población indígena. En ese tiempo lo llamaban indígenas. Y ya, luego de esto, ¿no? Luego de esto, vámonos, ya nos quedan 25 minutos de clase prácticamente. Vámonos al gobierno de Billingsburg. Guillermo Billingsburg pertenece al Partido Demócrata, número uno. Número dos, es una cosa bastante interesante porque sin hacer campaña, o sea, sin haberse inscrito como candidato, gana las elecciones. Como puedes ver aquí en esta foto, hay gente que sale a marchar, hay gente que sale a hacer propaganda para que la gente vote por Billingsburg. Y en esta fotografía en especial hablan de uno de los candidatos del Partido Civil. El candidato del Partido Civil se llamaba Pedro Aspillaga o Aspillaga. Bien, cualquiera de los nombres es válido. Y en los eslogans decían, si votas por Aspillaga, el pan va a costar 20 centavos. Si votas por Billinghurst, el pan va a costar 5 centavos. Símbolo de la cartilla electoral para que puedas votar por Billinghurst, marca el pan francés. Bien, entonces, además de hecho te decían, ¿vas a votar por Billinghurst? Sí, y agarraban y te lanzaban un pan. Toma. No, entonces, Billinghurst gana las elecciones. Ahora, ¿cuál es el rollo con Billinghurst? Bueno, la oligarquía, que ya sabes, están agrupados dentro del Partido Civil, van a acusar, van a señalar, van a decir que el gobierno de Billinghurst es un gobierno populista. ¿Qué significa esto de gobierno populista? O sea, que el tipo parece que tiene mucha llegada al pueblo y de hecho quiere darle más derechos a la gente, y eso no lo ven con buenos ojos el Partido Civil. Ah, Obviamente es más complejo, ¿no? Pero va por ahí, bien, va por ahí. Entonces, ¿por qué justamente lo ven con malos ojos? Porque ellos durante años han sido los que han gobernado, aduciendo de que son las personas más capaces para gobernar el país, ¿no? Una de las cosas que se hace durante el gobierno de Billingswood es, primero se reglamentan las huelgas, o sea, va a haber un reglamento para hacer huelgas, es legal hacer huelgas. Luego, no te vayas a paltear, ¿ah? Se establecen las 8 horas de trabajo para los obreros del muelle y dársena del Callao. Esto te lo estoy diciendo claramente porque Billingsburg establece las 8 horas de trabajo solo para los trabajadores del puerto del Callao, donde se carga y se descarga la mercadería. 8 horas de trabajo para ellos. Bien. Además, durante el gobierno de Billingsburg, como dice tu separata,
subraya, se crea el departamento de Madre de Dios, que en la actualidad es donde hay más minería de oro ilegal en el país. Y bueno, ¿qué sucede? Coludidos con el ejército, los miembros del Partido Civil, que eran mayoría durante el gobierno de Billisburg, el Congreso, le van a dar el golpe de Estado. El que va a dirigir este golpe de Estado va a ser Óscar R. Benavides, y ojo, mira acá dice primer gobierno, o sea, hay segundo. Casualmente, este primer gobierno, Óscar R. Benavides, que va a durar apenas un año, es el que derroca a Billisburg a través de un golpe de Estado con el apoyo del Partido Civil. Justo estalla la Primera Guerra Mundial, se puso en servicio el Canal de Panamá, que aunque tú no lo creas, es bastante útil hasta el día de hoy. Para que te hagas una idea, digamos, gráfica, supongamos que todo esto es el continente americano, o sea, para la gente que no sepa de qué va el Canal de Panamá, ¿bien? Entonces, por si acaso, obviamente, porque yo sé que ustedes saben, y si no, ya sabes que para eso está el curso de historia, para enseñar. A ver, supongamos que este es el continente suramericano, ¿bien? Entonces, yo sé que tú sabes que este es el Océano Pacífico, ¿verdad? Vasco Núñez de Balboa. Este es el Océano Atlántico, ¿verdad? Y bueno, tú ya sabes que la mercadería, originalmente la que llegaba de Europa por mar a Lima, venía por el Océano Atlántico y venía así. Tenían que llegar al estrecho de Magallanes, llegar a Valparaíso y de Valparaíso venir al Callao en Lima. Bien, pero cuando se crea el canal de Panamá, lo que hacen estos empresarios estadounidenses, porque son estadounidenses, lo que van a hacer es justamente crear un pasaje artificial, bien, un pasaje artificial que conecte el Océano Pacífico con el Océano Atlántico, justo en esta zona donde se encuentra el Istmo de Panamá. Gracias a eso, ahora los barcos pueden traer y llevar la mercadería de Europa y viceversa, porque es más barato, ya no tienen por qué ir hasta el sur, que es bastante lejos además. Y eso hace que haya un flujo comercial mucho mejor, más rico y más abundante. ¿Quiénes le sacan provecho a eso? La gente del Partido Civil, que son los dueños de las haciendas, por ejemplo, azucareras, algodoneras, y también las haciendas, las empresas que sacan algún tipo de materia prima de nuestro país. ¿Correcto? Dicho esto, entonces, otro dato más, y aquí por favor, aunque esto no es clase de economía, aprovecha porque te puede ayudar a entender lo que vamos a ver más adelante cuando hablemos del gobierno de Alan García Pérez, o si no lo has entendido en tu clase de economía, entonces te puede ayudar esta parte de la clase a entender lo siguiente. En tu separata, y aquí también lo dice, dicen que se establece el régimen de papel moneda. ¿Sabes qué significa eso? Originalmente, escucha bien, originalmente la gente utilizaba monedas de oro o de plata. Bien, a eso se le llama el patrón oro, patrón plata o metal precioso. ¿Qué significa? Que cuando tú quieres comprar o vender algo, tú como moneda utilizas, por ejemplo, una moneda de oro o de plata. Si esta moneda fuera de oro, o sea, si esta moneda fuera de oro, de este tamaño, así, mismo grosor, si fuera de oro, tendría en mi mano casi 1000 soles. Casi 1000 soles tendría en mi mano, si esta moneda fuera de oro. Ahora, yo creo que tú puedes entender esto, ¿no? Imagínate que vas a comprar una empanada de pollo y te compras un frugos, ¿no? Entonces, a la señora del kiosco le entregas tu moneda de oro. ¿Cómo te da vuelta esa señora? ¿Cómo se cobra esa señora? Porque, o sea, esta moneda equivale, si fuera de oro, ¿no? Son casi 1000 soles. Por esa razón, tú las monedas antiguas que son de oro o de plata, vas a encontrar que están limadas. La gente las lima y guarda el polvito de oro, porque pu- puede ser polvo, pero sigue siendo oro, compadre, comadre. Bueno, aunque esto no es clase de economía, dime tú, por favor, ¿qué cosa ocurre cuando la gente guarda las monedas de más alto valor? ¿Cómo se llama esa ley? ¿Cómo se llama esa situación donde la gente guarda las monedas de más alta denominación y crean un proceso deflacionario? ¿Alguno de ustedes lo sabe? Es una ley. Se llama la ley de Gresham.
En esa ley, eso es clase de economía, te lo pueden preguntar. En esa ley ocurre cuando las monedas de más alta denominación, en este caso, por ejemplo, oro y plata, son guardadas. ¿Qué tiene que ver esto con la clase? Lo que pasa es que cuando estalla la Primera Guerra Mundial, la gente en el Perú guardan las monedas de oro y de plata y generan este fenómeno, la ley de Gresham. Entonces, ¿qué cosa dice el gobierno de Óscar R. Benavides, que es un gobierno dictatorial y golpista? Van a decir, bueno, el Perú va a cambiar al régimen de papel moneda, de patrón papel moneda. ¿Qué significa esto? Escucha porque no es clase de economía, pero te puede servir. Lo que va a suceder es lo siguiente, ¿no? El Banco Central de Reserva del Perú, en ese tiempo se llamaba Banco Central del Perú nada más, de reservas va a venir después el Leguía. Pero supongamos que esto es el banco, ¿no? El BCR, ¿no? El Banco Central de Reserva del Perú, su cartelón, este es el edificio, aquí está la puerta, bien, esta es la vereda, esta es la vereda. Entonces, debajo del BCR, supongamos, misma casa de papel, está allí la bóveda. Bien. Dentro de la bóveda, lo que tenemos es oro. Supongamos que hay 1 tonelada de oro dentro de las bóvedas del BCR del Perú. Bien, 1 tonelada de oro. Según las leyes económicas de cómo ellos se rijan, ¿qué cosa nos van a decir? Bueno, si tenemos 1 tonelada de oro en el banco, con 1 tonelada de oro podemos imprimir, escúchame bien, 1 millón de soles. Bien, 1 millón de soles, ya sea en monedas o en billetes. ¿Qué significa eso? Que en realidad, varón y señorita, las monedas y los billetes que tú y yo podamos tener en nuestro poder en la actualidad, estas monedas no tienen un valor en sí mismo. Esta moneda es una representación simbólica de una cantidad de oro o de plata que hay en las arcas o en las bóvedas del Banco Central de Reserva del Perú. Parece una tontería, pero es importante que lo entiendas. O sea, los billetes, las monedas que tú y yo tenemos, no tienen valor en sí mismos, no valen lo que dicen que valen. Es una representación simbólica, nominal en tu clase de economía le llaman, de una fracción de oro o de plata que hay en el banco. ¿Cuándo ocurre un proceso inflacionario, como lo que ocurrió en el primer gobierno de Alan García Pérez? Ocurre cuando no tienes oro, no tienes plata, no tienes nada, pero aún así sigues imprimiendo billetes. Si no tienes oro o plata en las bóvedas y sigues imprimiendo billetes, lo que estás haciendo es que esta moneda pierda valor si es que no desaparece su valor. Bien, entonces eso ocurre cuando hay un proceso inflacionario. ¿Durante qué gobierno el Perú cambia de patrón metal precioso al patrón papel moneda? Durante el primer gobierno de Óscar R. Benavides. Gobierno hasta 1915. Y es así como entramos al segundo gobierno de José Pardo Barreda. Y esto recuérdalo para toda la clase de historia del Perú que nos quede. Bien, cada vez que fuera del Perú se están matando, al Perú le conviene porque como es un país primario exportador, la guerra necesita alimentarse de materia prima para la industria armamentística, alimento, uniforme, armas, qué sé yo. Entonces, cuando estalla la Primera Guerra Mundial, puedes entender de que hay un incremento de las exportaciones y lo que sucede es que la economía va para arriba. Lo contrario también ocurre, que efecto separata. Cuando la guerra acaba, hay una crisis económica porque ya no están demandando tanta materia prima y eso hace que haya gente sin empleo. Finalmente es gente que protesta. En el contexto de la Primera Guerra Mundial, Perú rompe relaciones diplomáticas con Alemania, porque ya sabes que Alemania se está peleando con Inglaterra. Inglaterra es el principal prestamista del Perú. Y el pretexto que se usa es el hundimiento del barco comercial llamado el Lorton, que lo van a hundir supuestamente un submarino alemán frente a las costas de España. Ya está. Luego de esto tenemos la rebelión de Rumimaki, del Aymara o del Quechua, mano de piedra. Teodomiro Gutiérrez Cuevas es un diputado que era diputado durante el gobierno de Billinghurst. Durante el gobierno de Billinghurst, a las comunidades campesinas en Puno comienzan a matar hacendados, a matarlos, ya sea que estén durmiendo o envenenarlos, y el gobierno envía a dos representantes para ver qué michi estaba pasando en el altiplano andino. Uno de esos representantes es el diputado Teodomiro Gutiérrez Cuevas. Cuando él
llega a Puno, recoge una serie de testimonios y denuncias por parte de las poblaciones o comunidades campesinas en esa zona contra los abusos de los gamonales por torturas, violaciones, desapariciones, asesinatos, etcétera, etcétera, etcétera. Ese informe fue un informe de más de 500 páginas, ¿eh? No es chiste. Cuando Óscar R. Benavides le da el golpe de Estado, ese informe, oh sorpresa, desapareció. Teodomiro Gutiérrez Cuevas, bastante descontento por esto, regresa a Puno e inician esta rebelión llamada la Rebelión de Rumimaki. El Estado peruano lo va a acusar de querer ser él el siguiente Zapa Inca y querer reconstituir el imperio del Tahuantinsuyo. Creo que acá lo han puesto, no lo han puesto, a ver. O no lo han puesto, acá está. Acá. Aquí está. Expansión de las haciendas latifundistas con apoyo del Estado, o sea, los gamonales estaban quedando con las tierras de estas comunidades campesinas. Incremento del precio de la lana, Inglaterra la está demandando. Y el objetivo, construcción del Estado Federal del Tahuantinsuyo. Bueno, eso es lo que Teomiro Gutiérrez Cuevas siempre se va a negar a esto, ¿ah? O sea, se va a negar a que él quería, no, él lo va a decir en periódicos. Esto lo va a estudiar Alberto Flores Galindo. Pero el Estado peruano, al acusarlo de esto, lo mete preso, acusándolo justamente de esto, ¿no? De querer separar una parte del Perú y ya, eso va a quedar ahí, ¿no? Lo meten preso y ahí quedó la rebelión. Luego, lo que tenemos es que se va a establecer a nivel nacional, y eso subrayalo con cariño, la jornada laboral de 8 horas a nivel nacional. Es una pregunta clásica, de hecho, en las preguntas de admisión de San Marcos, durante el segundo gobierno de José Pardo Ibarreda. Se da el descanso dominical obligatorio, se reglamenta el trabajo de mujeres y menores de edad, y se da la libertad de cultos aprobada por el Congreso. Bien. Bueno. Como puedes ver, este gobierno termina en 1919. Ya para ese año hay un gran descontento de la población contra el Partido Civil, porque básicamente han gobernado durante varios años y otra vez el Perú está en crisis económica. Bueno, la crisis se debe a justamente que termina, ¿no? La Primera Guerra Mundial. Y es así como Leguía, de una manera bastante inteligente, con un discurso que incluía al campesinado, con un discurso que incluía a la clase media que por cierto ya se había formado en universidades como San Marcos, am, y a la clase obrera también, Leguía va a decirles a la gente, bueno, ¿qué ha hecho la oligarquía por ustedes? ¿No? O sea, ¿qué ha hecho el Partido Civil? Otra vez están pateando latas con efecto, no hay dinero, ¿dónde está la plata? Hubo bonanza económica y no hay. Voten por mí y yo voy a hacer una patria nueva, que es así como, por cierto, Leguía va a llamar a su gobierno, la patria nueva. En esta foto, este es Leguía, el que está acá, y aquí está vestido de traje celebrando el centenario, ¿no? De la independencia del Perú, la batalla de Ayacucho también. Am, ¿Qué cosa ocurre? En 1919, Leguía gana las elecciones, pero ¿cuál va a ser el problema? Leguía gana las elecciones, pero la mayoría del Congreso era el Congreso del Partido Civil. De hecho, cuando Leguía fue presidente por primera vez, en 1908, Leguía tiene una fuerte oposición del Congreso porque Leguía no es del Partido Civil, Leguía es de otro partido. Y Leguía ya no quiere repetir el plato. Bien, o sea, esa salsa ya se la comió y ya no está dispuesto a repetir el plato. Y lo que hace Leguía ganando las elecciones presidenciales es que con apoyo de la gendarmería, que vendría a ser como que la policía en la actualidad, Leguía le da un golpe de Estado a la República, al Congreso, disuelve el Congreso. am, y sí, pues, ¿no? O sea, ya ves, para eso también sirve historia. ¿Quieres hacer un golpe de Estado, como Fujimori, como Leguía? Necesitas el apoyo de alguna fuerza armada, y además el apoyo popular, porque, o sea, no vas a hacer un golpe de Estado solo con apoyo popular. O sea, si haces un golpe de Estado con apoyo popular, ya normal, pero ¿quién te defiende? Pues necesitas la fuerza de la fuerza bruta, la chorada, la gente que maneja armas. Leguía tiene el apoyo de jóvenes oficiales de la gendarmería. Estos dan el golpe de Estado, Leguía disuelve el Congreso y convoca de nuevo a elecciones tanto presidenciales como congresales. Y como Leguía tenía mucha llegada, o sea, era manllado, Leguía gana las elecciones presidenciales
y los congresistas de Leguía ganan las elecciones en el Congreso. Así que Leguía ahora tiene el Congreso, o sea, tiene el poder legislativo y tiene el poder ejecutivo. ¿Cuándo da el golpe de Estado? Bueno, no vale la pena mencionarlo. El golpe de Estado lo va a dar el 4 de julio. Yo sé que tú sabes qué cosa se celebra en el norte del continente el 4 de julio en este país, el Día de la Independencia de los Estados Unidos. Una pregunta que ha hecho la PRE varias veces, no solamente una, es ¿con qué presidente el Perú pasa de deberle mucho dinero a Inglaterra a deberle mucho dinero a Estados Unidos? Tú ya sabes que es con Leguía. Bien, así que no te vayas a olvidar de eso. Teniendo el Congreso y teniendo la presidencia de su lado, lo que hace Leguía es crear una nueva constitución, que va a ser la Constitución de 1920. Vale la pena que revises esta constitución porque Leguía va a hacer modificaciones importantes. Primero, se va a achantar la constitución más longeva que hemos tenido, o una de las más longevas. No, esta es la más longeva, de hecho. La constitución de 1860, segundo gobierno de Ramón Castilla. Ahora esta constitución de 1920 es una, obviamente, más acorde a los intereses de Leguía. Establece el mandato constitucional por 5 años, tanto para el presidente como para congresistas. Se elige a la misma vez tanto el presidente como el Congreso, antes no era así. Y si el Congreso no le daba el voto de confianza al gabinete ministerial, los ministerios tenían la obligación de renunciar, que creo que es algo que hasta el día de hoy se mantiene. La desaparición de las municipalidades, Leguía la va a mandar a cerrar, las cuales fueron reemplazadas por una junta de notables, los cuales fueron designados por el gobierno. Y dice aquí aparición en el Perú de las garantías sociales inspiradas en la Constitución de México Way de 1917, en la que es consagrada el habeas corpus y la inviolabilidad de la propiedad material, intelectual, literaria y artística. Bien. Bueno, sobre este gobierno de la patria nueva, características, Leguía promete lo que dijo, ¿no? La clase media llega al poder, desplazan a la oligarquía y comienzan a contratar en el aparato burocrático estatal a gente de la clase media. Leguía le da personería jurídica a las comunidades campesinas. O sea, Leguía dentro de esta constitución va a decir, la comunidad campesina existe y es legal y estos son sus derechos. Aunque tú no lo creas, al año siguiente de haber reconocido como legales las comunidades campesinas, al año siguiente, en el Ministerio de Justicia van a llegar más de 2000 denuncias de comunidades campesinas respecto de malos gamonales que de manera ilegal les comenzaron a quitar tierras. También hay un incremento del Estado, ampliación de la burocracia estatal. ¿Qué significa esto? Bueno, ya te había dicho en clases anteriores. ¿Qué significa presencia del Estado en el territorio? Un escudo, una bandera del Perú en una caseta municipal, caseta del ejército, comisaría del Perú, colegio del Perú, hospital posta del Perú, municipalidad. Eso significa presencia del Estado peruano. Antes de Leguía no era tan abundante. Con Leguía el Estado va a crecer. O sea, estos lugares como comisaría, hospital, colegio, municipalidad, escudo con bandera del Perú, significa que hay gente dentro de esos lugares que trabaja para el Estado peruano y recibe un salario del Estado peruano. Van a aumentar durante el gobierno de Leguía. Luego se va a dar la ampliación de Lima a través de la construcción de grandes avenidas. Por ejemplo, la Avenida Leguía, que en la actualidad se le llama Avenida Arequipa, Avenida El Progreso, que en la actualidad se le llama Avenida Venezuela, y la Avenida La Unión, que en la actualidad se llama la Avenida Argentina. Además, somete, o sea, Leguía se chanta a la oligarquía, a la gente del Partido Civil, con este golpe de Estado perpetrado el 4 de julio de 1919 con ayuda de jóvenes oficiales de la gendarmería, a los que luego ascenderá de rango. En la sierra somete a los gamonales, bien sea integrándolos a las instituciones estatales, o sea, les da cargos públicos dentro de sus haciendas, o sea, le dicen, hacendado, gamonal, antes eras abusivo porque estas tierras te pertenecen, ahora puedes ser abusivo siendo alcalde, siendo prefecto, siendo fiscal, pero a nombre del Estado peruano. Y los que no aceptaban esto, simplemente Leguía les llevaba las fuerzas del orden y a punta de balazo sometían a ese lugar. Bien. En materia política, ¿qué podemos decir? Bueno, se da la Constitución de 1920, se desplaza el Partido Civil del control del Estado, hay una creciente corrupción, eso se ve en el libro de Alfonso Quirós, Historia de la corrupción del Perú, sobre todo. Aparecen los partidos de masas, ¿no? Como por ejemplo el Partido Aprista, que se va a fundar en 1920 en el Perú,
presidente Víctor Raúl Aya de la Torre. Recuerda que el APRA va a ser fundado en Mágico Way y en el Partido Socialista Peruano con Mariátegui, que se funda en 1922 y que tiene sus raíces en Europa, porque el socialismo, recuerda, nació allá. Luego de esto, en materia económica, no es para menos. Recuerda que Estados Unidos es el principal inversionista y prestamista del Perú durante el gobierno de Leguía. Se desplaza por esa razón el capital inglés del capital estadounidense. Se firma el Laudo de París a favor de la International Petroleum Company, que es rochoso realmente, porque o sea, si tú te pones a leer las cláusulas, básicamente el Estado peruano renuncia a cobrarle impuestos a la International Petroleum Company, además de renunciar al derecho de reclamar que la IPC, la International Petroleum Company, sacaba más minerales o producto bruto, por ejemplo, este petróleo, de lo que estaban diciendo que sacaban. Según Basadre, el Laudo de París tenía que ser firmado porque va a ser una forma en cómo Perú va a condonar va a pagar el hecho de que no pagó. ¿Te acuerdas del contrato Grace? En el contrato Grace decían que el Perú tenía que pagar por 33 años la deuda externa, 80.000 libras esterlinas, ya. Solo pagamos los 3 primeros años. Con el laudo de París se va a zanjar ese tema. Pero va a ser bastante lesivo para el Estado peruano y por esa razón es hasta cierto punto denigrante, ¿no? Porque se demuestra que una empresa extranjera tiene más poder que todo un país o que todo un gobierno, mejor dicho, y que sus intereses, o sea, los intereses de esta empresa prevalecen por los de las mayorías populares o por los del propio gobierno. Por esa razón, Velasco, cuando llega al poder, lo primero que hace es expulsar a la International Petroleum Company. Bien. Bueno, acá dice, en este caso, el Estado peruano se compromete a condonar los impuestos generados por 50 años de explotación que le tenía que pagar y no le pagó la IPC al Estado peruano, y a cambio de eso entregar a la International Petroleum Company el petróleo de Talara, de la Brea y Pariñas, y los impuestos se iban a congelar por 20 años más. Bien, ¿dónde está la Brea y Pariñas? Acá por primera vez lo puedes ver porque siempre lo mencionan y nunca nadie dice dónde está. Y ya creo que nos quedan nada más un par de minutos, así que vamos a terminar esto rápidamente. Leguía da la ley de conscripción vial, también se le llama la mita republicana. Esto obligaba a personas de 18 a 60 años de edad a dar horas de trabajo para construir pistas, carreteras, avenidas, veredas. Y con eso se construyen estas avenidas que ya hemos mencionado antes. Hay una modernización urbana y vial, se le conoce también como la mitad republicana, y ahí está lo que te estaba diciendo. Además, se le da legalidad a las comunidades campesinas, se les da personería jurídica, lo que permitió poder presentar denuncias por usurpación de tierras en las comunidades campesinas a manos de los gamonales. Bien. Y bueno, sobre los tratados, el Tratado Salomón Lozano entrega el trapecio amazónico, que es este cachito que está acá. A ver, creo que lo puedo graficar. Es este cachito que está acá, el trapecio amazónico. Am, Nadie supo por qué realmente Leguía entregó eso. Creo que ni los colombianos estaban reclamándolo. Después nos enteramos que había petróleo. Más adelante te cuento el chismezón, porque es chisme, ¿ah? No se sabe realmente por qué lo entregó. Luego también con Leguía se firma el Tratado Rada Camilo Figueroa Larraín o Larraín, también se le conoce como el Tratado de Lima. Con ese tratado zanjamos la parte de Arica y Tarapacá con Chile. Arica se queda para el gobierno chileno y Tacna, perdón, para el Perú. Zanjamos el problema limítrofe de territorio, pero no zanjamos el tema marítimo. En la época de Toledo, pucha, o sea, de verdad que aquí es una más adelante te lo cuento. Y ya está. Bien, eso es lo del tratado limítrofe. Consecuencias de esto, ¿cómo termina el gobierno de Leguía? Primero, el crack del 29 va a ser determinante. Estados Unidos no solamente le deja de prestar dinero al gobierno de Leguía, sino que le cobra. Y esto, sumado a la corrupción, hacen que rápidamente el gobierno comience a desmoronarse. Desde la ciudad de Arequipa, de allí que la avenida Leguía, ahora se llama Avenida Arequipa, Sánchez Cerro da el golpe de Estado y como consecuencia tenemos el surgimiento del tercer militarismo. Posteriormente, Leguía va a morir el 6 de febrero de 1932 estando preso y enfermo. Se lo llevan al Hospital Naval y estando todavía preso, allí se va a morir Leguía. Bien, chicos y chicas, gracias por tu atención, por esta clase maratónica sí, sí, pues, ¿no? Te pongo las claves en el chat y conmigo será hasta la próxima semana. Espero que te vaya muy bien en tu examen, estudia, no te desanimes, ve para adelante, haz el esfuerzo que vale la pena.
porque o sea, sí, lo que quieres es realmente algo valioso y lo valioso cuesta un poco y vale la pena el sacrificio que vas a hacer. Así que conmigo será hasta la próxima semana. Cuídate mucho, te pongo las claves aquí en el chat en un momento y nos vemos. Estoy bastante. Chao, chao.